bien, Nati. ¿Vos? Muy bien, por suerte. ¿Está fresquito afuera? Está fresquito, pero hay sol. Hay sol. Y eso para mí ya lo hace lindo. Viste que el clima siempre es como un tema para iniciar una charla. Cuando conoces a alguien y le decís, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima? ¿Todo frío bien? afuera? Yo me acuerdo cuando salía a bailar decía eso, ¿cómo está el clima? Esas cosas, viste, que de chico grande ya, pero bueno. Pero está frío, pero hay solcito y ya lo pone diferente. Se pone al menos diferente. para Cuando mí. el sol le aparece como que ya te da ganas de hacer más Sí, cosas. a mí me activa al menos. Hay gente que no, que le gusta, viste, en los El días nublado. nublados, con lluvia y demás. Que también es respetable. Cada cual con su cada cual. Nati, Vale. quiero que hablemos un poco de la importancia que tienen las conversaciones en nosotros y que me cuentes vos cómo vamos a abordarlo a través del coach. Bueno, mira, un poco linkeándolo con esto de cómo está el clima, el sol, si me gusta, no me gusta, qué me predispone la lluvia, qué me predispone el sol, tiene que ver un poco con las conversaciones que uno va teniendo consigo mismo, ¿no? Cuando uno conversa con un otro, gira con otro, pero también consigo mismo, ¿no? Estas conversaciones que son privadas, digo, mientras yo estoy hablando con vos, a vos seguramente se te van disparando algunas cosas y cada uno se va conversando. Y en función de esto, ¿no? Por ejemplo, esto de cuando uno se levanta y dice, hoy está lloviendo. Y es como que ya se cierran todas las posibilidades habidas y por haber. En mi caso, cuando hay sol, digo, está frío, pero hay sol, ya me predispone de una manera diferente y me invita a hacer otras cosas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de conversaciones que nos abren y nos cierran posibilidades con uno, ¿no? Y estas conversaciones que con uno le cierran posibilidades, no acciona. Por ejemplo, no puedo, no me sale, no voy a poder lograrlo, no me van a llamar, ¿no? Cosas así que uno se va contando y se va predisponiendo a eso. Y en función de eso también se empaña todo lo que tiene que ver con la emocionalidad. Pero también tengo conversaciones con un otro. Y en estas conversaciones con un otro, a veces uno dice, no voy a conversar porque seguramente me va a decir que no. O yo ya sé lo que me va a decir. Yo ya sé lo que me va a decir, ¿no? Como si fuéramos adivinos. Pero también tiene que ver cómo nosotros entablamos esas conversaciones y cómo nosotros fuimos educados. ¿Qué quiero decir con esto? Desde chicos a nosotros nos desvincularon de lo que tiene que ver con la responsabilidad. Cuando uno era niño y se golpeaba un niño con la mesa, ¿qué decía? Mesa mala. Le decíamos al niño, no, bueno, fíjate que acá hay una mesa, tenés que ir por el otro lado, ¿no? Entonces la responsabilidad pasaba por el otro. Cuando uno iba al colegio y se sacaba una mala nota, la señorita me puso una mala nota, no me la saqué yo. Ahora, si yo me sacaba un excelente o un 10, me saqué, ¿no? Y ahí empieza a ver lo que tiene que ver con la responsabilidad de hacerme cargo de lo que me corresponde. Porque siempre tenemos esta tendencia de poner la responsabilidad en el otro. La nota me la puso el otro, la culpa es de la mesa, ¿no? Y así por darte algunos ejemplos fáciles de entender. Lo mismo pasa en las organizaciones. Mi jefe no me entiende, mis compañeros me hacen esto, pero a ver, ¿qué hago yo para que las cosas cambien? Y ahí tengo conversaciones que tienen que ver con diseño de acciones o para tener otras conversaciones y decirle, che, mira, a mí me está pasando esto, me gustaría que conversáramos sobre esto, esto y esto para poder llegar a un acuerdo. Lo cual no implica que siempre tengamos resultados positivos, pero al menos yo ya lo pude exponer y hacerme responsable de esto que me está incomodando. Es como muy interesante todos los diferentes frentes que vamos abriendo y me gustaría que empezáramos a puntualizar. Por ejemplo, al principio hablabas de esas charlas que tenemos nosotros mismos, de posibles charlas con un tercero, que nos planteamos la pregunta que le haríamos a ese tercero y nos respondemos como creemos que ese tercero nos va a responder, sí. Y por ahí a veces también se genera como una pelea de nuestro interior, porque quizás se cruza ese tercero y reaccionamos mal porque por dentro antes hemos estado peleando con él sin que él lo sepa. ¿Cómo hacemos para empezar a organizar las ideas para poder comunicárselas de manera sana a otra persona? Bueno, primero, como hemos hablado un montón de veces, es muy importante tener en cuenta cómo nos sentimos nosotros, qué emoción estamos teniendo. Si estás enojado, yo te diría que vayas, te descargues y después vayas y hables y plantees lo que realmente querés plantear. A ver, no que tenga que ver con ir y sacarme la bronca, ¿sí? Sino vomitar todo ese enojo, sino a ver, ¿qué fue lo que me enojó?
qué fue lo que no me gustó y qué me gustaría que suceda. ¿Sí? No sé, por ejemplo, un compañero de trabajo que llega y me pide mal las cosas. Y llega un momento en que me harté de que me pide mal las cosas y en vez de bajar mi enojo, voy y lo enfrento desde esa emoción. El resultado va a ser negativo, pero de acá a la China, porque el otro lo único que va a hacer es verte, en realidad gesticulando un montón de cosas, pero no va a entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, si yo puedo registrarme y dejar ese enojo de lado y plantearlo bien, seguramente voy a llegar a un mejor puerto. ¿Sí? Entonces, es primero importante darme cuenta en qué emoción estoy y ver en qué emoción está el otro. Porque si el otro está enojado y yo estoy re tranquila, ¿me vas a escuchar? No, porque el enojo es ciego y es sordo. Así que olvídense de hablar en esa emoción. ¿Y cómo hacemos para organizar una charla? Porque te pensaba a veces de las actitudes que por ahí te pueden molestar del otro, o para tener una charla que quizás no siempre venga desde la molestia. ¿Cómo organizamos la estructura de una charla para buscar un resultado positivo en el otro? Bueno, el resultado va a depender de un montón de cosas, ¿no? Va a depender mucho también, digamos, de lo que al otro le pase con eso. Pero organizar una conversación tiene que ver con esto, con quién voy a hablar, dónde voy a hablar, cómo voy a hablar, qué quiero lograr en esa conversación, tener claro el para qué quiero conversar, tener en cuenta el estado de ánimo que voy a tener en esa conversación, tener en cuenta qué es lo que voy a pedir o voy a ofrecer en esa conversación, o qué es lo que yo pienso, estoy interpretando de algún hecho puntual, ¿sí? E ir con ¿qué? Con los hechos. Digo, a ver, por ejemplo, creo que vos llegás tarde todos los días, a mí me gustaría que llegaras más temprano. ¿Y por qué digo que llegás tarde? Porque 5 días de la semana, vos en vez de entrar a las 8, estás entrando a las 8:30. Entonces ahí puedo decir que estás llegando tarde, ¿sí? Entonces, tener en cuenta con quién, dónde, cómo, para qué y cuál es el resultado que yo quiero lograr en esa conversación. ¿Para qué? Para no perder el foco. Viste que a veces uno dice, quiero hablar con vos y después sí, se disuelve. Se disuelve. Entonces, es re importante tener en cuenta el para qué y qué es lo que quiero lograr. ¿Qué es lo que quisiera lograr? Y que vos llegaras más temprano. Bueno, a ver, ¿qué acciones podemos hacer para que vos llegues más temprano? ¿No? Y a lo mejor me puedes decir, no, pasa que hay mucho tráfico. Bueno, ¿podrías levantarte un rato antes? Y no, de nuevo, la culpa es del tráfico. No es la responsabilidad mía de que yo me tengo que levantar más temprano para poder llegar a horario. ¿Crees también que estamos en una época donde la culpa también se nos permite dejarla siempre afuera y tratamos como de no inculparnos porque creemos que es el mundo el que está en contra nuestro? Mira, pararnos en eso es pararnos en víctima. Esto, ¿no? No asumo la responsabilidad, entonces soy víctima y ser víctima es una actitud re cómoda. Porque la responsabilidad de quién es tuya, es de él, es de cualquiera. De la mesa misma, del tráfico, de que no hay sol. Digo, siempre le estoy echando la responsabilidad a alguien. Y eso es ponerme en víctima y no hacerme cargo. La invitación es ¿cuál? A ver, empezar a ser protagonista y hacerme cargo de que si llego tarde porque hay tráfico debería levantarme más temprano. De que si me choco la mesa, la culpa no es de la mesa, sino de que no estoy haciendo el caminito correcto para no chocármela. Si estoy teniendo una mala relación con mi jefe, no estoy teniendo las conversaciones para tener una buena relación con mi jefe o con mis compañeros de trabajo o con mi pareja, ¿no? Digo, es muy común escuchar de que entre las parejas se van, que ni siquiera se los cuentan entre ellos, digo, se lo van contando como entre amigos, en los grupos de amigos, de mi marido hizo esto, mi mujer hizo esto otro, me molesta esto, ¿y se lo dijiste? Y no, pero yo ya sé lo que me va a decir. No va a cambiar, él es así. ¿Y si cambia? Qué buen punto de inflexión. ¿Cómo hacemos para trabajar el hecho de que nuestra mente no nos responda a lo que creemos que el tercero va a responder? ¿Hay algún trabajo que podamos hacer, algún tips para manejar el hecho de cómo comunicarnos con nosotros en función de creer lo que el otro va a creer? Esto, ponernos en protagonistas, ¿no? Y poner las cartas sobre la mesa. Digo, ir y conversar, a ver, me está pasando esto. Me molesta que mi pareja salga todos los viernes y llegue a las 4 de la mañana. Y se lo planteaste, y bueno, pero él se junta, él me dice que solamente sale esos días.
Y bueno, pero a ver, ¿qué conversaciones estás teniendo para ver qué pueden hacer para que eso cambie, ¿no? Esta brecha que existe entre lo que yo pienso y me contesto solo y en realidad el otro no sabe. Porque no lo estoy planteando. O esto de suponer, digo, el silencio del otro, yo supongo lo que me quiso decir. Pero no me dijiste nada. Yo tomé como que... Sí, hay silencios que hablan, pero también yo puedo chequear. Y el chequear es preguntar. ¿Qué me está queriendo decir este silencio? ¿Que sí estás de acuerdo, que no estás de acuerdo, que lo estás pensando? ¿Que no me estás escuchando? ¿No? Empiezan a surgir un montón de otras cosas. Y solamente aparece un silencio. Pero el punto es que no converso. Cuando yo converso, genero una relación con el otro. Como así también genero una relación conmigo mismo. El punto es animarse y empezar a conversar y no suponer lo que yo creo que el otro me va a decir o me va a responder o va a hacer. Me quedé pensando porque mientras hablaba de esto recordaba a Brené Brown, que es una psicóloga que trata la vulnerabilidad y la vergüenza, y hablaba de las historias que nos contamos, que a veces siempre está bueno en una charla, quizás yo o ante un hecho, una palabra que vos me digas, yo me estoy contando una historia de lo que yo creo que vos me estás queriendo decir, que quizás no tiene nada que ver con lo que vos querés decir. Esos huecos que hay o esos ruidos de la comunicación, ¿cómo se pueden trabajar, digamos? Cuando estoy teniendo una charla quizás para llevarlo al ámbito laboral, para que la gente se pueda identificar más que nos está viendo, una charla con mi jefe, con un compañero, tengo que aclarar lo que quiero decir, si no comprendo vuelvo a pedir que se me explique. ¿Cómo podemos manejar la charla de la mejor manera en los ámbitos laborales? Mira, entre lo que digo, ¿no? Hay una frase que dice, yo me puedo hacer cargo de lo que yo digo, pero no de lo que vos estás escuchando. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, como vos decís, cada uno se va contando una historia que tiene que ver con la historia de la vida de cada uno, con las distinciones que fue adquiriendo a lo largo de su vida, con la emocionalidad que cada uno está, tiene que ver con todo eso. Y acá, en esto, entre lo que yo estoy hablando y lo que vos estás escuchando, existe una brecha, un espacio, ¿sí? Que suceden cosas, como por ejemplo, todo el mundo interpretativo tuyo. Entonces, cuando yo estoy conversando con el otro y el otro me está escuchando, lo que yo debería hacer es decir, ¿qué escuchaste vos de lo que yo dije? Chequear. Porque si yo digo, ¿entendiste? El otro me dice sí. Y después aparece en las organizaciones de que no hace lo que yo quiero que haga. Y yo le dije, ¿y lo chequeaste? No. Ah. ¿Y ahí quién es el responsable? ¿Se da mucho en las organizaciones esto de la no comunicación o la comunicación errónea? Un montón. Un montón en esto de pedir, de pido cosas y no cumplen con lo que pido. Pero tampoco chequeo. Entonces, cuando yo pido algo, tengo que tener en cuenta qué es lo que el otro está escuchando. ¿Estará atento a lo que yo estoy diciendo? ¿No estará atento? Cuando yo le pido un informe y el otro me trae un informe y yo supongo que él tiene que entender que tiene que ser en hoja 4, Arial 12 y blanco y negro. Y el otro me lo manda con todos colores en Times New Roman 10. Claro. Y yo que le digo, no, este informe está mal. Y pero vos me pediste un informe, claro, pero no me dijiste en qué, con qué condiciones. ¿Y ahí de quién es la culpa? La culpa. Sí, es una responsabilidad compartida, digamos, del que lo pidió y no especificó y del que lo tiene que hacer y no preguntó cómo hacerlo. Exactamente, exactamente. Entonces está, yo doy un mensaje, sí, y el otro podría decir, entonces vos lo que me estás pidiendo es un informe que, ¿qué características tendría que tener, por ejemplo? Estamos viendo ahí, Nati, una imagen en pantalla que creo que es muy representativo de lo que hablamos porque son dos piezas como de rompecabezas que se unen, que sería como la comunicación lógica esa, ¿no? El decir algo y el que el otro encaje con lo que entendió. Cuando se da ese quiebre, recién hablamos de los tips que tienen que ver con la revisión. Me gustaría que a grandes rasgos marquemos ciertos tips. Vos, si que lo vamos haciendo juntos, yo pensaba para tener una charla de cualquier tema en cualquier ámbito, primero sería autoconocerse y saber qué es lo que yo quiero decir. Exacto. Tener claro el objetivo. ¿Para qué voy a conversar? Vos después hablabas de elegir el espacio. ¿Que hay un mejor espacio en cuanto a la elección de tener una charla de acuerdo a lo que sea lo profesional, lo personal? Contame vos un poco de los espacios físicos que también influyen en el momento de la charla. Bueno, a ver, si yo quiero tener una conversación y, no sé, supongamos, no te estoy viendo bien últimamente. Te veo con el ánimo más decaído y quiero conversar con vos. Te voy a llevar un boliche a hablar y te voy a preguntar ahí
che, Lucho, ¿qué te pasa? No, la verdad que no. No da. No. ¿No? Entonces, trataré de buscar un espacio donde estemos más tranquilos. Podría ser un café, pero a lo mejor en un café, por ahí las mujeres que somos un poco más lloronas, no queremos que sea en un café porque no queremos largarnos a llorar en ese momento. Entonces, por ahí sería en una casa. Digo, el espacio tiene que ir condicionado con el objetivo que yo quiero tener en la conversación, ¿no? Entonces, depende de eso. También pasa mucho esto en el tema de la comunicación con la brecha, con el tema de los WhatsApp. Sí. ¿Viste que uno lee el mensaje y le pone la emoción y el tono? Que tiene uno, claro. Y Eso me es como- puso ok. Y el otro... Puso ok porque ponía ok. Claro. O me agarró y me mandó el emoji así, ¿no? Y depende de cómo está uno, cómo recibe eso. Porque uno le pone emoción a eso. Entonces, volviendo al tema del espacio, tiene que ver de acuerdo al tipo de conversación que yo voy a tener. Si voy a tener una conversación profesional, ¿da para que yo hable en un café donde haya mucho ruido? Y no, porque se va a perder mucho. Porque voy a estar haciendo mucho esfuerzo para poder escucharte. Entonces tendrá que ser en una oficina, en un coworking, en algún otro espacio, en donde estemos mucho más tranquilos, ¿sí? Y las palabras que elegimos, ¿cómo elegimos el tipo de palabras que vamos a usar en una charla? Porque también es muy importante eso, saber qué palabras elegir. ¿Vos qué me querés decir con un tipo de palabras? A ver. Y porque viste que a veces para... Vamos a chequear ahí. Claro, para plantear ciertos temas, uno no va a pedir un aumento si antes no estuvo en su casa diagramando la charla de lo que va a decir. Más allá de lo que te puedes encontrar por el frente, digo, pero en cuanto a las palabras que sean más emotivas con nosotros, que nos representen, buscar por ahí palabras que sean más significativas, palabras que sean más fáciles de comprensión. Yo siempre creo, y creo que la comunicación, mientras más básica sea, en cuanto a la elección de las palabras, es mucho más correcta. Sí, yo creo que en eso hay que ser como auténtico, ¿no? Auténtico, digo, no me voy a andar haciendo el raro o usando términos que no sé ni siquiera qué significan en una conversación para que quede categórica o políticamente correcta. Me parece que eso tiene que ver más con los modos, con el tono, con el volumen de la voz, que con las palabras. Obviamente, si voy a tener una conversación profesional, una entrevista de trabajo, no voy a decir malas palabras. Claro. Digo, seré diplomático, pero el diplomático que no me sea rebuscado y que no vaya conmigo, porque digo, yo siempre tengo esto, como, después hay que sostener lo que uno vende en el tiempo. Y si yo estoy vendiendo algo que no soy, ¿cómo lo sostengo? Claro. Es como estar esforzándose todo el tiempo. Y las charlas se retoman, digamos, si nos juntamos vos y yo a charlar, por ejemplo, para buscar un aumento de sueldo, porque por ahí puede ser uno de los ejemplos más básicos. ¿Lo tengo que cerrar en el momento? ¿Lo tengo que lograr en el momento? No, puede haber otra abierto? conversación pertinente con respecto a eso. Por ejemplo, vos venís y me pedís un aumento de sueldo y me decís, mira, considero que por la trayectoria que tengo, de acuerdo al trabajo que he tenido, el desempeño que he logrado, los objetivos se han cumplido, considero que mi sueldo no sea adecuado de acuerdo a todo esto. Me gustaría que se ajustara. Vos me haces un pedido y estamos teniendo una conversación. Y yo te digo, bueno, Lucho, déjamelo pensar. Ven entre semana que viene y tenemos otra conversación. Y tenemos una conversación de conversación, ¿sí? Pero vos primero me hiciste un pedido. Que yo no tengo por qué decirte que sí o que no en ese momento. Tengo derecho a pensarlo, ¿sí? Pero vos, cuando viniste a esa conversación, viniste con el objetivo claro. ¿Que cuál es? El aumento de sueldo. Y traes hechos para corroborar, mejor dicho, de que ese aumento de sueldo puede ser viable. Si no, ¿de qué estoy hablando? Ahora, también esto, ¿no? Tener en cuenta con qué emocionalidad voy a ir. Si yo voy a ir de perdedor, cabizbajo, decaído, a pedir un aumento de sueldo, date por sentado que no lo vas a tener. Y si a tu jefe lo agarraste en un mal día, date más por sentado que no lo vas a tener de acá a un año el aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta el contexto, que tiene que ver con su emocionalidad y con la tuya. La verdad, Nati, que siempre que venís nos dejás como esos temas que nos dejás pensando en cómo ahora... Ay, qué bueno, me encanta que la gente piense. Nos vamos a comunicar de ahora en más. Nati, te quiero agradecer, la verdad es muy interesante, este tema fue muy interesante y la verdad que creo que va a ser muy aplicable, es muy aplicable el hecho de cómo evaluar cómo nos comunicamos para mejorar la comunicación. Yo lo primero que diría, así como súper mega tip, es
¿Qué me estoy contando? Estas conversaciones que si yo estoy teniendo conversación de que no puedo, no me sale, no lo voy a lograr, ¿para qué voy a hablar? Ya sé qué me va a decir. Cámbialas. Digo, supongamos que estas conversaciones son negativas, que no me dan posibilidad, cámbialas por conversaciones de sí posibilidad. ¿Qué pasaría si pudieras lograrlo? ¿Qué pasaría si diera la posibilidad de que el otro me dé una respuesta? ¿Qué pasaría si me sale? Cuando digo, no quiero ir a tal lado, elijo no ir a tal lado. ¿Sí? Muchas gracias, Nati, como A siempre. vos, muchísimas gracias.